En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, bienvenidos a Mesa Revuelta, les saluda Homero Bojorquez. Les recuerdo que este programa se repite por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, en 97.3 de su radio a las 5 de la tarde, y nos puede ver en la plataforma Facebook Live a través de NCS Campeche. Vamos a iniciar y voy a presentar, antes de que entremos con los temas, a quienes ya están en la mesa con nosotros. Ricardo Medina, muy buenos días, bienvenido. Homero, ¿qué tal? Muy buenos días, y le decimos hola a todos nuestros campechanos que nos escuchan. José Segovia, buenos días, bienvenido. Buenos días, Homero, Ricardo y la gente que tan amablemente nos escucha los martes de Mesa Revuelta. Bueno, pues vamos a iniciar con, tenemos unos temas en la agenda, pero ayer de última hora en la noche, pues ya dio a conocer Gerardo Fernández Noroña que iba a pedir licencia para separarse una temporada del Senado de la República, que yo puse por ahí que era el primer caído de esta administración, y bueno, pues ya lo bueno es que ya nos pidió en su mensaje que tiene en un programa que hace él un podcast que él tiene en las noches, ya pidió que no nos preocupáramos, y nosotros pues andamos sinceramente muy preocupados porque se va, ¿no? Que vamos a estar estresados todo este tiempo. Yolanda Valladares, buenos días, bienvenida. Buenos días, un saludo a todo el auditorio. Bueno, Ricardo, comenzamos contigo. Okay. ¿Cómo ves esto? ¿Estamos preocupados o no estamos preocupados? Preocupadísimo, la verdad que no voy a dormir el próximo mes seguramente, ¿no? Porque Noroña deja el cargo. Ojalá que no haya sido por el descontón que le pegaron, ¿no? Y que se vaya a hacer un tratamiento o algo así. La verdad es de que... Porque entonces se lo van a atribuir a Alito su salida, ¿no? También. Está buena. No, la verdad es de que Noroña, pues como lo conocemos, es un impresentable de la política mexicana, ¿no? Raro que se deje el cargo, ¿no? Porque finalmente él había estado insistiendo que iba a cumplir esta responsabilidad. Hay que recordar que era uno de las corcholatas, ¿no? De Morena. Y entonces, así como que de la noche a la mañana que deje el cargo, pues tampoco creo que se vaya a gabinete. Entonces... Pero además no dijo por cuánto tiempo, ¿eh? No lo dijo por cuánto tiempo, entonces... Puede ser que se haya tomado unas vacaciones. También que le gusta mucho irse a Europa y volar temporal, en jet privado. Dijo temporal. Puede ser, ¿no? La verdad es de que, pues bueno, es un personaje polémico, es un personaje que ha venido a enturbiar finalmente la política, a dividir, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese tiempo que no esté en funciones va a ser un descanso para el país. Yolanda. Bueno, pues yo creo que no merece ni que gastemos salida en ese personaje. Yo creo que es temporal. No creo que haya sido por alguna cuestión política, porque él es senador de la República. Es rebeldón, inclusive al interior de su partido, y no tendría por qué renunciar, porque además los cargos populares son irrenunciables, ¿no? Sí, licencia dijo que va a pedir. Entonces, y no dijo por cuánto tiempo, igual es por un mes o por 15 días, o es parte del protagonismo que a él le encanta manejar, ¿no? Pero yo creo que va a regresar pronto. No creo que tenga nada que ver con la política, tendrá que ver con algún proyecto personal de él, eso es prácticamente seguro. Bueno, hoy dijo que hoy va a dar a conocer los detalles del por qué se va, pero bueno, la verdad es que ese protagonismo del que le habla le ha salido mal en los últimos días, ¿no? En las últimas semanas, a raíz de ese enfrentamiento que tuvo con el dirigente nacional del PRI. Bueno, ahí... Que se volvió héroe nacional, sí. Increíblemente. Increíblemente. Sí. Lo que pasa en este país, ¿no? Bueno, Pepe. Efectivamente, yo creo que Noroña se caracteriza por ser muy protagónico. Es un personaje que no cae bien. Yo creo que no les va a quitar el sueño a muchos, incluyéndome a mí, el hecho que haya pedido licencia. Al contrario, yo creo que el Senado de la República va a descansar el tiempo que dure esta licencia de Noroña,
va a descansar de ese protagonismo y realmente la gente que le interese legislar en el país y defender a los estados van a estar realmente representados en esa Cámara. Así que no creo que sea relevante en lo particular. Yo creo que más bien hay que estar pendientes de esos temas tan interesantes que se están aprobando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo creo que no hay mucho que abundar el tema. Bueno, pues vamos entonces a los temas que tenemos en la agenda. La nota política del pasado fin de semana lo dio el llamado relanzamiento del Partido Acción Nacional, en un evento en la capital del país al que acudieron los principales cuadros del panismo. No solo presentaron un nuevo logotipo, su presidente nacional Jorge Romero delineó en su discurso un futuro sin alianzas como las que ha protagonizado con el PRI y el desaparecido PRD. Esta nueva etapa, y por eso es nueva, lo decimos con claridad, comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro del PAN no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. En esta era los panistas le apostamos todo al partido, dijo Romero, y se ha interpretado que el principal aludido es el priismo que encabeza Alito Moreno. También se anunció que el partido apostará a la apertura para afiliar a nuevos simpatizantes y militantes. Y de nuevo, cito, apertura total en nuestro partido, apertura en nuestra afiliación a cualquier ciudadano que quiera formar parte de nosotros, y nunca jamás en el PAN alguien podrá decir si alguien más puede ser panista o no. Si te sientes panista, ya por ese hecho tienes todo el derecho de afiliarte, aseguró el dirigente nacional. Anunció también, entre los métodos de selección de candidatos se incluirán las encuestas cuantitativas y cualitativas. El anuncio del PAN no ha dejado indiferencia a los líderes del partido Morena. Luisa María Alcalde los atacó en las redes sociales y la presidenta Sheinbaum consideró que son los mismos y hasta los criticó por haber realizado su evento mientras continúa la emergencia por las lluvias en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Bueno, pues hasta ahí una parte del relanzamiento del partido, que tienen nuevo logotipo por allá. Yolanda, pues tú eres la más indicada. Mira, yo creo que esto obedece a una necesidad circunstancial del partido de redefinir su identidad. Si tú revisas la historia de los países latinoamericanos que migraron de la izquierda a la derecha, de la izquierda neoliberal a la derecha social, son campañas y son partidos que exaltan sus valores, ¿no? Como partidos de derecho, que son la patria, la familia y sobre todo la libertad, ¿no? En un régimen prácticamente dictatorial como el que estamos padeciendo. Creo que el partido necesita reafirmar sus valores y establecer la diferencia entre lo que es un partido de izquierda neoliberal, un partido de derecha que cree en la familia, que cree en la vida, que cree en las libertades individuales. Creo que cree en la democracia. Me parece que esa es la esencia de ese relanzamiento del partido, pero aquí pues lo interesante y lo destacable son tres aspectos. El primero es que el partido va a abrirse a la sociedad en el sentido de que cualquier persona con su teléfono celular, si simpatice con las ideas y la doctrina del PAN, se va a poder afiliar. Hoy prácticamente afiliarse al PAN es una tarea de resistencia. Es un maratón. Es un viacrucis la afiliación del PAN. El partido ha estado cerrado mucho tiempo. ¿Pero por qué es un viacrucis? Porque te afilias. Luego te tiene que autorizar y dependes de los comités estatales para poder ingresar. Tú, aunque ahorita te das de alta en línea, pero si no tomas el curso que te acredite como panista, no puedes ingresar. Y
eso depende si el comité estatal te quiere afiliar o no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos comités estatales? Que dicen, no, yo no dejo entrar a gente que no comulga con mi proyecto, con mi equipo, porque entonces me va a disputar el pastel que pues está a mi servicio, ¿no? Entonces ven a los partidos políticos como un botín y se cierran a la militancia, se cierran a las candidaturas. Entonces aquí básicamente se va a reformar estatutariamente el partido para que cualquier persona que comulgue y simpatice con las ideas del PAN se pueda afiliar desde un teléfono celular, primero. Segundo, abre las candidaturas a las preferencias electorales de la gente. O sea, ahora las candidaturas van a ser en función del que sea el más popular. Y aquí déjame decirte y puntualizar que la gente vota no por las siglas, vota por los candidatos. Quienes se meten el voto a la urna en favor del partido son los candidatos. Si tú no tienes buenos candidatos o los candidatos que quiere la gente, tu posibilidad política de posicionarte no existe. ¿Sí? Son los candidatos los que llevan. Entonces a mí me parece muy acertado la decisión que ha tomado el partido de deseleccionar las candidaturas en función de la popularidad y la aceptación de la gente. Desafortunadamente en este país, cuando falla el candidato, no dicen falló fulano de tal, dicen falló el PAN, falló el PRI, ¿no? Cuando realmente son las personas las que fallan. Si tú te fijas en la política de Estados Unidos, cuando falla un candidato, un político, dicen fulano de tal, no dicen el demócrata ni el republicano, no, se van sobre la persona, y en nuestro país no. El que paga los platos rotos es el partido, ¿no? Como el único responsable de la elección de ese candidato. ¿Y qué es lo que sucede en partidos como el PAN? Que postulas candidatos que vienen de la ciudadanía, ninguno tiene aquí una etiqueta que diga que soy corrupto, ¿no? Y cuando llega, dice, no, yo llegué no por el partido, yo llegué por mí, porque la gente me quiere, porque soy un líder carismático, y yo no le debo nada al partido, ¿sí? Entonces empieza... Se independizan para no dar Se cuotas. independizan, exactamente. No, se divorcian del partido y cuando se van, o sea, todo el cagadero lo paga el partido. Ese es el gran drama del PAN, de postular candidatos ciudadanos, y ese es un tema que todavía no se ha resuelto. Pero bueno, esa es la segunda. Y la tercera es exaltar los valores del partido. Creo que son las premisas más importantes de este proyecto de relanzamiento de la figura del partido. Bueno, te voy a hacer una pregunta y con eso nos vamos al corte y nos las responden. Y esto no corren el riesgo de que se les meta cualquier gente como ha ocurrido con otros partidos. No, ese riesgo existe latentemente para el PAN y para todos los partidos políticos. Y luego se van a encontrar Porque, pues, cada figura impresentable como... Sí, Los que hay en Morena. como los que hay en Morena, ¿no? Que venían del PAN y del Dijeron PRI. ustedes, ¿eh? Dijeron ustedes. Yo no he dicho nada. Vamos al corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, ya estamos de regreso. Pepe Segovia. Pero yo bueno, solamente adelante. puntualizaría, pero lo que hizo más ruido en este relanzamiento fue la postura del dirigente nacional de no habrán alianzas. Y yo creo que el trasfondo de esa decisión es un inicio, porque no las descartan definitivamente, es recuperar la identidad del partido, ¿no? O sea, Regresar al origen, ¿no? Exactamente, ¿no? Regresar al origen. Eso es el propósito de exaltar los valores del partido,
la doctrina, la ideología del partido, y su eslogan es Patria, Familia y Libertad. Y recordemos que, bueno, que era pues, todo el tiempo era la segunda fuerza política, ¿no? La verdadera oposición antes de que surgiera el PRD, que luego ya sabemos lo que pasó con el PRD, ¿no? Y tuvo dos presidentes de la República, Felipe Calderón, que tanto le gusta al gobierno, mencionarlo para todo, Vicente Fox, y aquí, por ejemplo, tuvieron una auge importante. Recuerdo que estuvieron a punto de ganar No ganamos, nos las quitaron. ¿Pero de qué te hablaron? ¿La gubernatura o la alcaldía de Campeche? ¿O de las dos? De las dos. Bueno, ahí está. Bueno, y tenían ¿cuántos diputados? 12 diputados, ¿no? Locales estuvieron en el Cuando Congreso yo del fui Estado. coordinadora parlamentaria, pero llegamos a tener 14. 14, sí, 2000, recuerdo. si no me equivoco, ¿no? Sí, Creo que en el mismo, en la misma fuimos elección. 2, y en el 2003 fueron 14. 14, que ahí estaba incluso Pedro Campo, ¿no? Ajá, sí. Pedro Campo, estaba José el Carmen Rodríguez Vera, el papá de Gutiérrez, de Pablo Gutiérrez, De Tomás, sí, claro. de Tomás, efectivamente, y otro, Difunto Rosiñol, el difunto... ¿El difunto Rosiñol? No, el difunto ¿Político Durán o Ruiz. estás diciendo No. Ah, bueno. Me estaba refiriendo bueno. a José de Jesús Durán Ruiz. Así como no, José Jesús. Ahí estuvo también Mario Cuevas, que fue uno de los iniciadores del Pero a mí del ya PAN. no me tocó Mario Cuevas. Yo cuando entré en el 2000 ya no estaba Mario. Ya no estaba, porque también fueron diputados Pedro Guanchol. Antes, bueno, mucho antes. antes. Estás hablando ahí ya de... Sí, pues sí. La prehistoria del PAN. La historia del PAN, cuando el PAN era nada más PAN, ¿no? Era PAN. Pero Guanchol estuvo, que fue diputado Cuando el por el partido estaba PRD, Manuel arriba, Chaulé. estaba arriba de una cantina. Sí, cómo no. Sí, cómo no, es cierto. Sí. Famosísimo, el del grillo, ¿no? El grillo marinero se llamaba. Sí, yo me acuerdo que en el 2000... La sala de juntas. En Ahí era la sala de en juntas. 1986, cuando tu papá entró como presidente municipal, yo era su directora de recursos humanos. Y ahí conocí a Pedro E. Guanchol, porque tenía un séquito de mujeres que llegaban a pedir la pensión y a pelearse. Ya te has sacado los trapitos. Pedro Juan era regidor en ese entonces, ¿no? Sí, cierto. Y entonces llegaban a gritarle subir su precio. Entonces ahí me enteré que tenía muchas casas Pedro Juan, y así fue que lo conocí. ¿Ya eras panista entonces? 1986. ¿Ya eras panista? No, yo soy panista desde 1994. En 1986 acababa yo de regresar de la Ciudad de México, porque me fui a estudiar ahí a los 17 años. Ah, bueno. Y entonces estaba yo regresando recién desempacadita de la universidad. Pero el PAN que generaba mucho ruido en Campeche. Sí, ¿No? Bueno, Nelson Danilo también estuvo ahí en la Cámara. Pero ese ya fue después de 1994. Sí, acuérdate que el resurgimiento del PAN en el Estado se da a partir de la campaña de Diego Fernández de Ceballos, que fue en 1994, cuando yo entro al PAN como candidata a senadora. Eso ya tiene 33 años. Y la fuerza que tienen, la tienen precisamente en la elección donde Jorge Carlos Hurtado gana para gobernador, y Juan Carlos del Río, que era un desconocido para la mayoría del estado de Campeche, por poco y da el susto, ¿no? Sí, así es. Y me acuerdo que ya difunto, Jorge Norhausen, que era el dirigente estatal, lo presentaba en los informes municipales, obviamente porque varias alcaldías ganaron en ese entonces, lo presentaba como el gobernador a Juan Carlos del Río. Pero bueno, esos tiempos ya pasaron. Pepe. Sí, ya nos estamos desviando. No, Jesse, es bueno conocer un poco de lo que es el PAN y ha sido en Campeche. Creo que el relanzamiento del PAN llega en un momento oportuno, porque yo creo que la sociedad tiene que voltear a ver y recuperar la confianza en los partidos políticos, porque hay que decirlo, los partidos políticos en general han sido desacreditados, todos y cada uno de ellos. Y lamentablemente, como bien señala Yolanda, luego calificamos a los partidos políticos para las actuaciones de las personas que encabezan los cargos. Y se ha perdido la confianza en los partidos. Y hoy por hoy, el hecho de que Acción Nacional se meta a renovar o a relanzar el partido, que tiene que ver con logos, que tiene que ver con la apertura de militantes en su afiliación, pues eso ayuda a promover las actividades y las acciones de Acción Nacional.
En cuanto a los temas de la alianza, si en el pasado, en el presente, en el futuro, yo creo que evidentemente es una retórica estratégica, porque yo creo que las alianzas sí han sido fructíferas en algunos momentos, en algunos estados a nivel nacional, pero también algunos estados no han sido muy beneficiosos para los partidos políticos. Y mucha militancia, seguramente en varios partidos, incluyendo Acción Nacional, ha habido seguramente inconformidades en los estados. Entonces creo que es oportuno, porque eso también ayuda a reincorporar esa militancia a esos dirigentes en los nacionales o estatales que vuelvan a concentrarse en lo que es Acción Nacional y dejar por un lado, en algún momento, previo ya al proceso electoral del 27, y que como el caso de Campeche sea gobernador, en algún momento ya empezar a borrar esas diferencias que han habido por las alianzas en los estados y a nivel nacional y recuperar la confianza. Los militantes y los dirigentes recobrar la confianza de su partido para esa toma de decisiones. Por eso cuando hablan también de renovar la forma de elegir a sus candidatos, si son cualitativos, cuantitativos, es decir, si son por encuestas o no son por encuestas, si son por arraigo o pues son por arrastre, bueno, que también electoral, incluye la encuesta, ¿no? Así es, o por arrastre electoral, eso también le estás diciéndole a tus dirigentes, aquí está, aquí ya están las herramientas, aquí el partido está diciendo, está la confianza, estamos dando los lineamientos para tener tú como militante la oportunidad de salir adelante a través de Acción Nacional, y así es como lo estoy viendo. Entonces, esa renovación, yo creo que eso es lo que significa. Más allá si va a haber alianza en los estados, para seguir manteniendo ese discurso de su presidente nacional, bueno, será en otro momento. Pero en este momento sí creo que era importante la unificación de Acción Nacional, porque además para todos los partidos, para el PRI, para el PAN, para el Movimiento Ciudadano, que por lo menos están del lado opositor a lo que es el Verde, a lo que es Morena, a lo que es el PT, hay una oportunidad muy grande, porque las malas decisiones y la actuación de los gobiernos federales, el gobierno federal y estatal de Morena, pues da ese abanico de oportunidades a los partidos políticos en los estados. Y es momento que los partidos políticos en cada uno de los estados se siga poniendo las pilas y recupere la confianza no solamente de sus militantes, sino también de los simpatizantes y de la gente que no cabe en uno o en otro partido. Yo creo que por eso Acción Nacional está abriendo la posibilidad, por lo menos lo ha dicho en el discurso, tiene que abrir esa posibilidad de esa gente que no cabe en ningún partido y decir, aquí hay oportunidad, ven, súmate a las filas. Yo creo que así lo está manejando el presidente nacional del PAN, porque como dice Yolanda, a lo mejor no es que sea un calvario o hacer todo el proceso del PAN, que es importante para el PAN porque ha sido todo el tiempo. Yo desde conozco Acción Nacional, por fuera he visto que es exámenes, conocimientos y otro examen, no sé cuántas evaluaciones hacen para llegar a ser dirigente, antes era simpatizante o no sé cómo era la figura que tienen ahí, pero bueno, era todo un proceso. Hoy el momento de abrir, la apertura a ciudadanos, y yo no sé si se reserven su derecho de admisión, pero al abrir la apertura a ciudadanos para afiliarse un poquito más de manera inmediata y seguramente con un filtro más sencillo, va a permitir que Acción Nacional crezca. Ante esa posibilidad de ciudadanos que no pueden entrar a lo mejor en el PRI, o no pueden entrar en el Movimiento Ciudadano, que incluso en el PAN, abren esa posibilidad. Y bueno, lo el PAN que están crecía haciendo en la elección, ¿no? Porque tenían creo que 8,000 militantes y crecía, pero mucho más en la votación. Sí, bueno, esa es la diferencia que tiene Acción Nacional. Lo que tiene en militancia no necesariamente lo refleja en la votación. O sea, es que ahí hay una confusión, porque creen que a mayor número de militantes es mayor número de Sí, votación, no y coincide. no coincide. Yo te quiero decir que en la época de Felipe Calderón, se abrió el partido a los adherentes, o sea, Ándale, había adherentes. militantes y simpatizantes, ¿no? Entonces, simpatizantes podía ser cualquiera. Y llegamos a tener casi como 40,000 entre militantes y simpatizantes en el 2012. Y en el 2012 fue la caída más estrepitosa desde que fue gobierno el PAN aquí en Campeche, ¿no? O sea, se cayó la campaña de Josefina Vázquez Mota, no se ganó nada en el estado, no solo una diputación de mayoría que fue la de Sabancuy en el 2012. Y pues teníamos un padrón abultadísimo de militantes y simpatizantes. Eso no significa, no forzosamente se traduce en mayor número de votos. Bueno, Ricardo, yo creo que las palabras de Jorge Romero no solo tienen que ver con regresar a los orígenes del partido, sino también, pues de una u otra manera, es decirle al dirigente que se fue,
y pues decirle a todos los panistas que bueno, pues y a los aliados que bueno, las alianzas pues resultaron alianzas perdedoras, ¿no? Y no es que lo digamos nosotros, ahí están los resultados de cuántas gubernaturas perdió el PAN, cuántas gubernaturas perdió el PRI, y el PRD perdió su registro. Entonces, pues ante alianzas así, pues como que lo que tú necesitas son resultados y tener más votos, ¿no? Pero bueno. Pues por principio de cuentas, desear el mayor éxito al PAN, ¿no? En esta decisión y en esta estrategia que han tomado, ¿no? Yo también, independientemente de los partidos y los colores, creo que necesitamos opciones políticas en el país que sean atractivas para la gente, pero sobre todo que sean congruentes. Yo en lo personal, eso es una opinión eminentemente personal, más allá de logos, de frases o de posturas, ¿no?, políticas, lo que verdaderamente busca la gente hoy es congruencia entre lo que se hace y lo que se dice, ¿no? Y mientras eso no se haga, finalmente, pues podemos tener nuevos empaquetados, pero pues no serán cambios sustanciales, ¿no? Pero lo real es que sí, necesitamos partidos que sean atractivos a la gente. Y si el PAN ahorita está en este esfuerzo de hacer un análisis interno y generar una nueva propuesta, pues bienvenida sea. Esto va a venir a enriquecer finalmente toda la oferta política en el país y que al final los ciudadanos puedan optar, decidir, ¿no? Y de otra manera participar políticamente. Yo creo que hoy por hoy lo que necesitamos de entrada es que los mexicanos se involucren. Y se involucren en distintas opciones que les llamen, les muevan y les generen finalmente este interés en ser parte finalmente de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, si esto se logra de esta manera, qué bueno, cada partido evidentemente tiene sus propias estrategias, ¿no? Y pues desearle lo mejor finalmente, ¿no? Por el otro lado, por el tema de las alianzas, yo creo que el tema de las alianzas de pronto se ha satanizado en algunas posturas. En lo personal yo creo que todo depende mucho de cómo se construye esto, ¿no? Y así como lo mencionó Pepe, así como ha habido ejemplos pues que no han funcionado, también ha habido ejemplos exitosos, ¿no? Todo va a depender de los equilibrios y que al final la manera en que se presente esta estrategia de formar finalmente una unión sea bien aceptada y sea bien explicada a la ciudadanía. Y yo voy a hablar de la experiencia que hemos tenido en Campeche, ¿no? Tuvimos aquí una alianza política en el 21, precisamente con Acción Nacional y con el PRD, y yo sigo creyendo que era un instrumento poderoso y fuerte para en ese momento hacer frente, ¿no?, a este embate que venía por parte de Morena. Pero sí, al momento de hacer definiciones y las construcciones particulares, ¿no?, tal vez no se respetaron equilibrios y no se respetaron condiciones que hicieran que todos participaran activamente, ¿no? Y también no se tuvo el tiempo suficiente para poderlo explicar, y por eso es que entonces muchas de las militancias, ¿no?, que se esperaba que votaran, ¿no?, especialmente de la Acción Nacional, pues no se dio y hubo finalmente un traslado de votación a otra opción política porque finalmente la gente se identificaba con un personaje en particular. Sí, que aquí se convirtieron en dos opciones políticas prácticamente, una naranja, ¿no?, de lado y otra morena del lado sur. Y es un poco lo que dice entonces Yolanda ahorita, ¿no?, de que tú puedes tener en el papel ciertos números, pero esto va a depender finalmente de las personas. Hoy, efectivamente, la gente vota más por perfiles, por personas, que por un instituto político, ¿no? Entonces, eso es un factor que hay que tener muy presente al momento de construir este tipo de estrategias. Yo en lo personal también creo que para las elecciones que vienen, la del 27, ante el embate de un gobierno de Morena que ha demostrado autoritarismo, falto de respeto a la ley, arbitrariedades, que ha mostrado ir con todo y por el todo, ¿no?, para retener el poder, no deberíamos ser tan ingenuos de pensar que cada quien por su lado vamos a ser lo suficientemente fuertes y capaces para afrontar a esta situación de un partido De Estado. De Estado, y que aparte todavía cuando tú eres partido de Estado, pues bueno, puedes sí tener todo el respaldo, digamos, de un gobierno, pero tener límites, ¿no? Aquí
no hay ningún límite que los frene. No hay nada que finalmente ellos consideren, no, hasta aquí llegamos. No, ellos van a llegar con todo. No hay Ya lo contrapesos. demostraron, no hay contrapesos. Van a usar las instituciones, van a usar la fuerza pública, van a acusar falsamente, van a Vamos a seguir meter a la usando el cárcel a la narco. gente, van a usar al narco, van a callar voces como la gente que han sido asesinadas últimamente, ¿no? Por simplemente expresar su inconformidad, como el líder de los limoneros allá en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante una situación así, pues no podríamos ser tan ingenuos de decir, bueno, tú por tu lado, yo por mi lado, y a ver cómo nos va, porque entonces es dividir fuerzas, ¿no? Entonces, yo en lo personal creo que el 27, en Campeche y en lo federal, tendría que haber una armonización de todos estos esfuerzos. No sé si como una formalización legal de una alianza o con acuerdos políticos. Yo en lo personal creo que lo correcto es que si se va a hacer, se haga todo bien, pero sí se tendría que hacer. Evidentemente hay que repasar dónde cada quien es más fuerte, dónde puede aportar, quiénes son los personajes que pueden mover la votación, o sea, hacerlo como debe ser y no finalmente dejarse llevar únicamente por qué utilidad voy a sacar. Porque de pronto también hay que decirlo, eso es lo que muchas veces le ha dado el traste a todo, ¿sí? Cuando tú antepones la utilidad personal, la de un grupo, ¿no? La de un personaje, ¿no? A buscar finalmente qué es lo que nos conviene entre todos. Eso ha pasado en las alianzas. Eso ha No pasado. digamos, porque dice el dirigente no voy a decir de partido, de qué partido, ni el nombre, pero de pronto dice el dirigente, oye, es que nosotros sacamos más votación en la elección pasada y nosotros tenemos mano para poner aquí y acullá, aunque veas que el candidato, pues como decía hace un rato Yolanda, es más popular, te puede acarrear más votos y tú entonces no. Claro, pues, se necesita un gran sentido de interés por todos, ¿no? Se necesita mucha humildad política, se necesita mucho interés finalmente en hacer prevalecer lo que nos conviene a todos, ¿no? Antes que lo de un grupo. Cuando finalmente tú pones por delante el interés del partido, de un grupo, de un personaje, le estás abriendo un hueco finalmente a algo que podría ser muy poderoso. Creo que realmente en eso va a residir la diferencia para el 27. Acá dice algo importante. En eso va a residir. No en sí un partido, sino qué tanto quienes no estamos de acuerdo en la manera en que hoy Morena gobierna, ponemos por delante verdaderamente un interés legítimo en hacer prevalecer el interés superior, el bien de todos, por encima del de un grupo particular. Si eso se logra, estoy seguro que se le pone un freno a Morena. En Campeche y en el país, porque también tenemos que verlo así. Si en esta próxima elección, quienes somos oposición, las distintas corrientes políticas que hoy están, digamos, haciendo frente a un gobierno autoritario en Morena, no logramos revertir la composición del Congreso para que desde el Congreso se le ponga freno al gobierno de Morena, no va a haber 2030 para nadie. En la manera en que se están conduciendo, nos van a barrer a todos por parejo. Y lo digo también por la opción, por ejemplo, de MC, que ha jugado mucho finalmente a jugar por sus lados, ¿no? No va a haber futuro para nadie, porque en enero vamos a comenzar a discutir una reforma electoral que va a tener, yo lo firmo desde ahorita, todo el interés de limitar la participación política de la oposición. Entonces, si en el 27 no logramos poner entre todos y haciendo uso de todo lo que tengamos, y todas las habilidades, todas las capacidades y toda la fuerza política que cada partido tiene para poner un freno a esto, en 2030 no va a haber futuro para nadie más. Pues vamos un corte y regresamos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Ya estamos de regreso en Mesa Revuelta. Juan Francisco Portela Rodríguez dice: buenos días y saludos a todos en la mesa. Coincido con lo que dice Yolanda, enhorabuena para todos. Galo Rafael Alonso Barrancos dice: saludos a todos en Mesa Revuelta desde Candelaria, interesante el tema, le mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias a Galo. Bueno, pues está muy bonito lo que dice Ricardo Medina, la verdad que sí, pero
Pues ojalá si Sí, fuera, es- ¿no? Como dice, pues las El intenciones factor siempre. humano, como decimos, ¿no? El Exacto. factor humano es el que, digo, en esto y en muchas cosas, ¿no? Y siempre se imponen prevalece. las ambiciones y los intereses Claro. personales y de grupo, y ahí es donde viene. Y sin embargo, no es imposible. Ha habido muchísimas condiciones, situaciones, ejemplos en México, incluso hasta en Campeche, podríamos decir, donde finalmente se han dado condiciones favorables a un arreglo, un acuerdo que sea equilibrado, que sea correcto, donde finalmente todos ganen. Pero eso se tiene que construir, y se tiene que construir desde ya. Claro. Ahora, mientras eso se da, yo creo que es correcto que cada partido también haga lo que esté en su alcance para fortalecerse. Si el PAN está planteando esta reconfiguración de su imagen, de su propuesta, todo eso, excelente. Nosotros como PRI estamos trabajando en lo nuestro y así cada quien, MC hará lo suyo. Lo real y lo cierto es que hoy hay un porcentaje importante de mexicanos y de campechanos que nos sentimos agraviados, lastimados con la manera en que están tomando decisiones quienes gobiernan. Y me refiero a Morena particularmente. Y entonces no podemos de otra manera seguir permitiendo que esté pasando lo que está ocurriendo, desbaratando un país, desbaratando instituciones, desbaratando oportunidades y cada vez arrinconando más a los ciudadanos en una forma de vida que es no solamente una forma de vida donde se pierden libertades, derechos, donde se está en riesgo de incluso de perder la vida, y esto finalmente no es el país ni el estado donde deseamos. Entonces, si queremos cambiar eso, pues cada quien tiene que hacer de entrada dentro de su trinchera lo que le corresponda. Y con altura de miras para buscar finalmente sumar fuerzas que nos permitan verdaderamente hacer frente a un poder que va a venir a violar la ley y hacer lo que tenga que hacer para permanecer finalmente en el poder. Pero tampoco es imposible que crezca un partido político solo, ¿no? Pues lo estamos viendo el ejemplo en Morena, en tan poco tiempo cuánto ya creció. ¿Cómo ven? Digo, yo no veo imposible que el PAN resurja y que Pues pueda... es que con el poder es fácil, Claro. ¿no? Cuando tienes el poder. Ahora te voy a decir algo. Bueno, pero Morena ha logrado cuánto, que dice ¿no? Newton, todo lo que sube tiene que bajar, Sí, claro. ¿no? Sí, Es llegas una un ley día al física. techo y ya Sí, estuvo. entonces mira, Procesos de desgaste. aquí todo. lo que importa, y yo me quedo con algo que dijo el dirigente nacional, es bienvenidos al PAN, todos los opositores al régimen. Y cuando hablo todos los opositores al régimen, estoy hablando de todos. Creo que en este momento la estrategia del PAN es reafirmar su identidad para que con esa identidad ir a conquistar ciudadanos con lo que representamos, ¿no? Ya cuando se acerquen los tiempos electorales, pues ya se verá, ¿no? Qué es lo más conveniente. Pero creo que si estás en un partido democrático y oyes las voces de los ciudadanos y los ciudadanos piden una alianza, pues tal vez se tenga que replantear. Pero en estos momentos, en estas circunstancias, no estamos en la postura de alianzas, estamos en la postura de conquistar a los ciudadanos con base a nuestra ideología. Sí, que lo ¿Por qué? dijo. Porque no hay candidaturas. A la hora de llevar el voto a la urna, entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Tienes que buscar candidatos que lleven el voto a la urna para tu partido y tienes que ver qué es lo más conveniente electoralmente y qué es lo que quiere la gente, ¿no? Bueno, pues ahí está. Vamos a cambiamos de tema. ¿Querías decir algo? No, adelante. Cambiamos de tema. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión inicial de 10,000 millones de pesos para entregar apoyos directos a 100,000 familias damnificadas por las lluvias extraordinarias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, destacando que el gobierno de México cuenta con los recursos suficientes para afrontar los próximos días de la emergencia. Y cito, a partir del día miércoles se inicia la entrega del primer apoyo de 20,000 pesos a todos los hogares, a todas las familias damnificadas, afirmó en las mañaneras del pueblo, subrayando que la gran mayoría en Veracruz y Puebla ya fueron censadas, en Querétaro y San Luis Potosí ya todos fueron censados. Este plan integral incluye vales de enseres y canasta alimentaria, reconstrucción de viviendas, 25,000 a 70,000 pesos según años, reubicación de zonas de riesgo, apoyos al campo, de 50 a 100,000 pesos, educación, 350 pesos a 190,000 niñas y niños, salud, 282 clínicas, empleo temporal para 50,000 personas y brigadas juveniles, todo sin contar la inversión adicional de Agrocemex para escuelas, clínicas
y caminos. Bueno, pues ahí está este tema que siempre es muy doloroso. Y bueno, aunque digan que hay recursos suficientes, la verdad que ante estas tragedias Nunca y ante sobre los eso. desastres no hay recursos que alcancen porque pues, la dimensión, ¿no? Y lo vimos, Ricardo. Y Pues, evidentemente lo que pasó en Veracruz, en Poza Rica, pero en general en toda esta zona que abarca muchos otros estados, Puebla, y otras entidades, fue una situación muy, muy lamentable, muy grave, y según seguimos viendo videos e imágenes de estos días, dista mucho de que se haya superado esa tragedia, ¿no? Si bien ya el agua bajó de nivel, ¿no? Pero el lodo sigue, hay Dentro de las casas. entre las casas, entre las escuelas, hay una cantidad muy alta de escuelas que quedaron inhabilitadas, ¿no? Simplemente no se puede trabajar, que quedaron destruidas porque el mobiliario, porque las puertas, los baños, las bardas, ¿no? Las colapsó el agua, la fuerza del agua, ¿no? La capacidad productiva de esta zona, ¿no? Pues evidentemente está golpeada, ¿no? Muchos negocios se vieron afectados, mucha gente perdió todas sus herramientas de trabajo, sus medios de subsistencia. Entonces, es sumamente grave la situación porque es un volumen de personas muy alta, afectado, necesitado, ¿no? Ya estamos hablando de que estamos prácticamente a una semana de que se ocurrieron estos hechos, ¿no? Sí vemos que la ayuda ha ido fluyendo de una manera muy lenta, ¿no? Muy lenta. La misma gente lo está denunciando públicamente, como que se están focalizando en ciertas zonas únicamente y como para tratar de demostrar que se está haciendo. Incluso la participación del Ejército y la Marina, que a través del plan DN3 siempre ha sido muy eficiente y muy adecuada, ¿no? Se está haciendo muy lenta y muy enfocada a ciertas zonas. Y hay otras áreas donde la catástrofe es muy grave que no se están atendiendo. Y esto todavía viene a agravar porque hay una especie de control del aprovisionamiento y de hacer llegar los recursos. Y creo que en esa parte, en esta manera en que querer limitar la ayuda de asociaciones civiles, de empresas, de gente que de manera solidaria quiere llevar un poco de alivio a las personas que están sufriendo, esta forma de querer controlar, de querer conducir, verdaderamente esto es criminal, ¿no? Porque la gente hoy no necesita colores, no necesita proselitismo, no necesita ningún tipo de campaña y menos condicionamientos políticos. Hay un video de la propia presidenta, ¿no? Donde pareciera que está condicionando la ayuda, ¿no? Al respaldo político cuando le dice a la gente, bueno, sigan con sus votos así por una opción política distinta, ¿no? Entonces, hoy cuando estas tragedias deben de sacar... En ese caso no hay distinta porque el alcalde del que Morena. mencionan es del Verde Morena, de la Alianza Verde Morena. Pues no sé, pero al final hoy cuando este tipo de tragedias deben de sacar finalmente la parte más humana de cualquier autoridad o de cualquier persona, pareciera que al contrario se está sacando lo peorcito, ¿no? Se quiere lucrar con la desgracia, se quiere sacar incluso un beneficio político de la absoluta necesidad de la gente. Entonces, ojalá que esto que está anunciando la presidenta sea rápido, sea efectivo, y sobre todo sea sin distinciones políticas. Y si bien, como lo hemos señalado, este tipo de ayudas son una parte, ¿no? Es algo, digamos, un mejoral para salir ahorita de la necesidad urgente, tendría que venir acompañados por acciones de infraestructura para limpiar y reconstruir parte de los caminos, de las instalaciones, de los puentes, de los postes de energía eléctrica, de las escuelas afectadas, de los hospitales afectados, y por el otro lado la reactivación económica de esta zona del país, porque de otra manera, si no, pronto vamos a ver que la gente esté pasando hambres, ¿no? Y en una zona que aparte, Poza Rica, hay que decirlo, estaba en manos absolutamente de la delincuencia, ¿no? Pues esto va a venir a agravar todavía los males que estas familias vienen sufriendo. Entonces, le deseamos lo mejor a la gente de Poza Rica y ojalá que finalmente el gobierno, ¿no? Pues vea las cosas desde una perspectiva eminentemente humana, ¿no? Y no finalmente de cómo poder sacar beneficio político de esto, que sería verdaderamente algo
más trágico aún que toda la inundación. Y me llama la atención de que mencionan el programa de empleo temporal, ¿no? Que ya en otras épocas se ha hecho. Fue un invento del PRI. Me ayuda. El empleo temporal. Sí, ¿cómo no? Bueno, y acá tengo, por ejemplo, en las redes sociales, por ejemplo, una persona sube porque bueno, pues no, como digo, nunca va a ser suficiente ante el tamaño de la tragedia y de esta, pues el desastre es mayor. Dice en redes sociales una persona, dice, ante la falta de ayuda del gobierno, pobladores de lugares como Xochocanapa y el Plan cruzaron a pie la sierra cargando víveres en su espalda para llevar ayuda a habitantes de Chahuatlán, en el municipio de Yamatlán, Veracruz, que bueno, que es lo que vienen diciendo, que no solo pues no solo es Poza Rica, ¿no? Hay muchas más comunidades afectadas por estas lluvias, ¿no? No lo vamos a ver, pero se lo muestro a los panelistas, vemos cómo va la gente, lleva las despensas, sí. No, es que hay todavía muchas comunidades que están incomunicadas, ¿sí? Hay muchos lugares donde no se ha podido llegar y a pie, porque ahí no se puede llegar, en ese paso no se puede pasar, se están yendo a pie a llevar la ayuda, ¿no? Yolanda. Pues mira, creo que muchos problemas se pudieron haber evitado si se le hubiera avisado a la gente con oportunidad de las lluvias, sobre todo cosas que son irreparables como las vidas humanas, ¿no? Me parece que este gobierno ha demostrado una absoluta incompetencia para el manejo de los desastres naturales. Es un episodio que se repite cada vez que hay un desastre natural. Vemos que el trasfondo es la falta de atención de las autoridades, la falta de avisos, y todo eso tiene que ver con el desmantelamiento del sistema de protección civil que ya estaba instaurado y bien ensayado y que daba resultados cuando existía el FONDE. Creo que el darle a la gente 20,000 pesos es un mejoralito que no les va a resolver la situación, pero Morena acostumbra a resolver eso de esa forma, pensando que con esos 20,000 pesos va a poder comprar el voto nuevamente de la persona y la aceptación. Creo que todo tiene su límite y no creo que ni los 20,000 pesos les vaya a servir, porque los veracruzanos son bien bravos y Veracruz es una tierra donde la vida no vale nada, y creo que las repercusiones electorales están a la vuelta de la esquina. Es un estado guerrero, bravo, y quedar con los brazos cruzados ante la tragedia que están viviendo, sobre todo cuando tienen la plena conciencia de que pudo haberse evitado la magnitud y las dimensiones que cobró esa tragedia por unas simples lluvias, porque ni siquiera fue un huracán. Fueron unas simples lluvias que no fueron advertidas a la población, sabiendo que los ríos estaban a punto de desbordar. Y no hubo atención por parte de la autoridad, y la consecuencia la está pagando la gente. Y los 20,000 pesos no creo que les vaya a servir de nada a Morena para mitigar el tsunami político que se les viene después de... Vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, estamos de regreso, Pepe. Yo creo que hay que buscarle el lado humano a la situación. Finalmente, cualquier gobierno debe hacer frente a una tragedia. Lo humano a lo inhumano. Lo malo es que finalmente se hace de una manera en la cual personalmente no coincido, porque yo creo que hay videos suficientes donde muestran la falta de empatía ante la situación con la gente, y donde al final ese control que ya se dijo en esta mesa, un control de no permitir la ayuda de gente externa al Estado, externa a los municipios,
como se dijo, gente en lo individual, asociaciones civiles o algunas empresas que están ayudando, que quieren ayudar, no permitirles llegar esa ayuda, pues te das cuenta que por más que quieres buscarle el lado humano, pues no existe, no hay. Claro. Ves la visita de la Presidenta de la República, que si bien es cierto, llegó, finalmente no pasó en un helicóptero como lo hizo Andrés Manuel, no pasó en un buque como lo hizo Andrés Manuel, sino por lo menos llegó al lugar. Y dialogó con la Dialogó, por lo menos intentó escuchar, porque hemos visto que tampoco fue capaz de escuchar las demandas que decían los pobladores, los ciudadanos de los municipios ante la falta de acción del gobierno, Bueno, pero fue ante por el escándalo que había. ante la desesperación. Sí, pero finalmente cuando tú estás ahí tienes que estar dispuesto a escuchar, porque tienes que ponerte en los zapatos de las personas que han perdido todo, y no solamente temas materiales, sino también pérdidas familiares, o por lo menos desconocimiento de dónde está su pariente, su familiar. Y cuando llegan esas ayudas de 20,000 pesos y que 50,000 pesos, pues sí, como ya dijimos aquí, o sea, ayuda, sí, un poquito, la situación, pero perdiste trabajo, perdiste temas materiales, perdiste igual y algún familiar. 20,000, 50,000 pesos no te van a resolver el problema. ¿Qué es lo que está faltando aquí? Falta lo que tanto han presumido, un gobierno humano que realmente se preocupe por la gente, se preocupe por los suyos, y es evidentemente que este gobierno no lo quiere, no lo tiene, nunca lo ha tenido. Y hoy por hoy lo que necesita Veracruz y otros estados es el apoyo de su gobierno. Y no basta solamente con 20 o 50,000 pesos, aquí ya lo dijo Ricardo, necesita rápidamente meter a los estados y a los municipios, reactivarlos, mejorar las viviendas, reubicar, como bien ya se dijo en esta información que va a hacer la Presidencia de la República, pero se tiene que hacer ya. No se puede esperar más tiempo. Van a esperar que vengan otras lluvias y venga otra vez otro problema. No, eso no puede pasar. Entonces, concluyo rápidamente. El tema de Claudia Sheinbaum y lo que está pasando particularmente en algunos municipios de Veracruz es lamentable, porque no solamente se habla de la falta de apoyo de inmediato, sino la incapacidad, que bien dijo Yolanda, la incapacidad de prevenir lo que evidentemente iba a suceder en cualquier momento, como en cualquier estado, tienes un atlas de riesgo cuando hay un problema, sobre todo un tema natural como lluvias. Entonces, hay una falta de prevención y con ello una falta de incapacidad para gobernar en ciertos sectores que son tan importantes como protección civil. Bueno, vamos al tercer tema. La gobernadora Laida Sansores anunció en sus redes sociales que se está implementando en la capital campechana el operativo Sellamiento. En la sesión de hoy en la sesión de hoy de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad se informó sobre el operativo Sellamiento, mediante el cual la Defensa, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, en coordinación con la Policía de Campeche, mantienen vigilancia activa en las 5 entradas a la capital campechana: Cobén, Castamay, Chiná, Maestros Campechanos y Lerma. Comentarios rapiditos, Ricardo Medina. Pues la verdad que ese tipo de retenes, ¿no? Que digo, suena muy pomposo eso de operativo sellamiento y todo, pero son retenes, siempre han existido, los quitaron en este gobierno. De hecho, deben recordar de que se construyeron casetas en todos los accesos de la ciudad y simplemente se abandonaron, se destruyeron, y ahorita incluso en algunos puntos se regresaron, pero en condiciones muy, muy malas, ¿no? Para los policías. Entonces, la verdad que no es una estrategia distinta, diferente. Creo en lo particular que esto no va a redundar en una mejora en la seguridad, porque hoy el problema es la total impunidad, ¿no? O sea, ocurren hechos, ocurren asaltos, ocurren robos, ocurren asesinatos, y no hay quien esté haciendo investigación ni persiguiendo a los delincuentes. Y eso es impunidad, y eso va a seguir ocurriendo. Entonces, el poner policías en las afueras o en las entradas de la ciudad podría ser bueno si hubiera una estrategia, si hubiera un plan, un método, ¿no? Si hubiera suficientes elementos y se revisara los vehículos con conciencia, pero eso no va a ocurrir. Eso es un tema más que como para anunciar algo, ¿no? Como que se está haciendo algo, como que se está trabajando, y les lo apuesto, no va a redundar esto en nada, en reducir finalmente el número de asesinatos y del actuar de los sicarios, que lamentablemente en Campeche esto se ha vuelto muy común. Yo diría, Chihuahua, entonces antes no había seguridad, no había vigilancia en las entradas del estado. Es que el temor de Eric, yo creo que a raíz de la preocupación a mí me preocupa más el hecho
Yo creo que el seguimiento de Eric dio ese influyó. resultado. Sí, dio ese Sí, resultado. a mí me preocupa más entonces que lo que se está anunciando entonces no existía. No había vigilancia en las entradas al Estado, en las diferentes zonas de la ciudad. O sea, ¿de qué se trata? O sea, yo tranquilamente durmiendo en mi casa, viajando a un municipio para trabajar, como mucha gente seguramente lo hace, y resulta que nuestras carreteras, nuestras entradas no están vigiladas. No había coordinación entonces. O sea, ¿de qué se trata? O sea, yo creo que lo que hay que hacer realmente no se trata solamente de anunciar algo que se debió de haber hecho desde un principio, no ahorita. O sea, no entiendo por qué hasta ahorita están anunciando algo de esta naturaleza. Se supone que desde el primer momento que se sentaron para ver la seguridad del Estado, esto debe haber sido de inmediato, ipso facto. Esto es importante para la seguridad, hay que hacerlo. No esperar casi 4 años para decir que esto va a funcionar o que apenas lo están instalando. ¿Por qué lo están haciendo hasta ahorita? ¿Qué? Ya tuvimos suficientes ejecuciones, suficientes asaltos, asaltos a casa de habitación con armas grandes, y hasta ahorita van a vigilar esto. O sea, realmente yo no entiendo qué está haciendo el gobierno del Estado. Yo creo que lo que tiene que preocuparse más realmente es por vigilar, hacer una coordinación real, un trabajo coordinado real de inteligencia. Lo que falta en el tema de seguridad es un trabajo real de inteligencia, donde la Marina, el Ejército y el gobierno del Estado realmente se coordine para agarrar a la gente que está ejecutando, para agarrar a la gente que está asaltando, para agarrar a la gente que viene de otros estados a cometer actos ilícitos en contra de la seguridad de los campechanos. Eso es que lo que verdaderamente debe estar haciendo el gobierno. No anunciar algo que desde el primer día del gobierno lo debió haber instalado. Y seguramente por esa falta de inseguridad, por esa falta de acción, también la inseguridad ha crecido en el Estado. No lo sabemos, pero es una falta de acción, es una omisión del gobierno del Estado. Yo creo que en lugar de anunciarlo, lo debieron echar a andar ya desde el primer día del gobierno. Y a mí me asombra una cosa, ¿no? Que cada que hieren o matan a alguien, enseguida publican los antecedentes, ¿no? Claro. Qué rápida investigación, ¿no? Pero eso lo deben hacer antes. Yolanda. Mira, definitivamente el anuncio de la gobernadora es una afirmación de que no se estaba haciendo la función elemental del Estado, que es vigilar por la seguridad de los campechanos. Es un reconocimiento de que no se había hecho. Y los retenes pues han estado ahí desde los gobiernos anteriores y bueno, al menos creo que sí dieron resultados porque nunca se habían visto en la historia del estado de Campeche los niveles de inseguridad que hoy estamos viendo. O sea, lo que veíamos en las noticias que sucedían en estados como Guanajuato, Sinaloa, hoy forman parte del escenario cotidiano de Campeche. Balaceras, descabezados, pleito de narcomenudistas, sicarios en moto. O sea, es algo escandaloso que ha venido a romper la paz campechana, por la que siempre nos habíamos sentido orgullosos. Había un dicho que decía que lo peor que podía pasar en Campeche es que no pase nada, porque aquí no pasaba nada, ni el mar se movía, ¿no? Yo creo que esos tiempos de tranquilidad ya son parte del pasado. Creo que ese anuncio de la gobernadora es un reconocimiento al no ejercicio de la acción fundamental del gobierno de vigilar por la seguridad de sus habitantes, y creo que es bueno que se retome las prácticas que se habían hecho en el pasado para tratar de frenar el contrabando de armas y el narcomenudeo, y esos retenes que sirven para expulgar a todos los ciudadanos que entran a la ciudad, pues en algo pueden contener este avance galopante de la delincuencia organizada aquí en el estado. Bueno, pues ya nos vamos. Agradecemos a Yolanda Valladares, que ha estado con nosotros, a José Segovia, Gracias, buen día. a Carlos Medina, gracias. Buenos días, gracias. Pero sobre todo gracias a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.